Hola, bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú mismo y hoy tenemos el gusto de presentar a Javier García Campayo. Eh, ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por recibirnos allí. ¿Dónde estás? Muchas gracias, estoy en Zaragoza. Estás en Zaragoza, nosotros en Valencia. Y para la gente que quiera saber un poco más de ti, decir que eres médico psiquiatra del Hospital Universitario Miguel Servet, Ujú. catedrático acreditado de psiquiatría en la Universidad de Zaragoza, donde estás, con estancias de investigación en universidades de Manchester, Cambridge y McGill. Tienes publicado más de 250 trabajos de investigación, coordinas el máster de Mindfulness en la Universidad de Zaragoza y eres Ajá, organizador del Congreso Internacional de Mindfulness. eso es. Todo esto en el marco de nuestro pretexto de hoy, que es presentar tu libro, el último libro tuyo, que es este que tenemos aquí, de Editorial Kairos, Vacuidad y no dualidad, meditaciones para deconstruir el yo. Y, sabes, estaba pensando algo muy interesante, creo que más que nada siempre me gusta ponernos en los zapatos de quien nos pueda escuchar y ver. Yo soy argentino y con muchos años aquí en España, pero en Argentina hay una frase que dice, los esperamos a los 40 para que sepas saborear del tango. Ujú. Y estaba pensando en la sincronía, digamos, en la metáfora de la frase, hacer la comparación con el tema de la meditación y del mindfulness. Es como que en una época donde, especialmente los jóvenes, por supuesto, porque les toca, y en esta también época de la humanidad donde el culto al ego, al yo, a través de las redes sociales, por ejemplo, y la famosa pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Famoso, ¿no? Es como un fortalecimiento del yo. Y digo, vamos a hablar de la deconstrucción del yo. Madre mía, ¿no? Estamos remando contracorriente y peligramos de quedarnos tú y yo solos conversando. Pero espero que no, más que nada porque estamos en una escuela que es la vida misma. Y me he encontrado con tu libro maravilloso, eh, muy trabajado, muy documentado y que invita a la práctica, que de eso también te voy a preguntar. Pero justamente, ¿cómo crees que influye la meditación en las nuevas generaciones? ¿Es posible trabajar con ellos? Sí, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que efectivamente vivimos en un periodo histórico muy diferente del que nosotros vivimos y las anteriores generaciones. En psicología, en psiquiatría, se dice que este es el periodo de la historia de la humanidad donde menos capacidad de atención Ujú. ha desarrollado el ser humano. Y yo creo que eso lo vemos continuamente, ¿no? El estímulo continuo, las nuevas tecnologías están haciendo que nuestros hijos, yo tengo también hijos, estar 15 minutos escuchando a un profesor, eso es casi milagroso, ¿no? Un milagro. Los profesores comentan, ¿no? Que tienen que superarse a sí mismos para poder captar la atención de los Ujú. alumnos, algo que no pasaba en nuestra época, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también mindfulness está triunfando, ¿no? La meditación en general, porque seguramente es la época del ser humano de mayor estrés, de Ujú. mayor necesidad de la meditación, ¿no? Y un momento histórico increíble, ¿no? En que Oriente y Occidente se han fusionado y las tradiciones contemplativas, meditativas de Oriente, también de otros sitios, porque en América precolombina hay unas tradiciones muy interesantes, también en Occidente, ¿no? El cristianismo, etcétera. Lo que pasa es que la potencia y la estructura de las tradiciones meditativas orientales no lo hay en otro sitio. Eso se Ujú. está combinando con la psicología, con la ciencia, y claro, está saliendo un conocimiento muy importante para el bienestar del ser humano. Ujú. Pero antes de hablar de deconstrucción, podemos hablar de la construcción. ¿Cómo construimos el yo? ¿De qué manera se conforma? Sí, el yo se construye mediante la información social, básicamente, y sobre todo basado en el lenguaje, ¿no? Ujú. Yo desarrollaré, lo comento mucho en el libro también, que el diálogo interno, esta charla que mantenemos con nosotros mismos, es primordial para ello, ¿eh? Se dice que hacia los 2, 3 años, el niño, la niña,
empieza a desarrollar el lenguaje. Hacia los 7 lo tiene bastante estructurado. Ya desde los 2 o 3 años empieza muy esporádicamente a hablar consigo mismo, pero hacia los 7 o 8 años la charla con nosotros mismos es continua. Y ese diálogo interno es el que estructura todo el proceso. El yo, ya lo empiezo a comentar, ¿no? Podría resumirse como unas 50 etiquetas principales, ¿no? En mi caso, pues soy varón. Varón no es solamente un tema biológico, es una visión del mundo. Yo puedo ser varón más machista, por simplificar, menos machista, etc. La edad es otra visión que va cambiando conforme vamos, ¿no? Cuando uno es joven, 20 años, se piensa que los que no tienen razón, somos los jóvenes y los mayores están equivocados, pero a los 50 uno piensa que nosotros, los de 50 años, tenemos la razón y los de 20 están equivocados, ¿no? Eso va cambiando. La nacionalidad, la ideología política, religiosa, la profesión, que es algo que estructura, y luego otras muchas cosas, no ser padre o no ser padre, tener, yo no sé, ser vegetariano o no ser vegetariano, ser ecologista o no ser ecologista, en fin, lo que digo, unas 50 etiquetas, que nos las repetimos continuamente con el diálogo interno, y eso va construyendo una visión separada del mundo, ¿no? Es decir, yo frente al mundo. Y se refuerza básicamente por el diálogo interno, ¿eh? Luego vamos a hablar un poco más de todo esto. Eso es lo que crea el yo. Lo que pasa es que nos cuesta ser conscientes de eso, porque, por ejemplo, cuando en las prácticas, yo en los retiros o en los cursos le digo a la gente que se puede estar sin diálogo interno, sin estar hablando continuamente con uno mismo, la gente no se lo cree. Dice, no es posible eso, no. Claro, no sin entrenamiento. Con entrenamiento es posible. Y eso es parte de lo que iremos viendo que va a ir deconstruyendo. Igual que el yo se ha construido en base a un diálogo interno y a unas etiquetas que nos pone la sociedad, ¿no? Mi nacionalidad, mi profesión, mi lo que sea, y casi todo nos lo ha generado la sociedad o nuestros padres, nuestro entorno, y yo he ido creciendo con esas etiquetas, ¿no? Y las mantengo con el diálogo interno. Las voy desmantelando, si quiero, con el diálogo interno. Es un proceso muy progresivo y lento, ¿eh? No es fácil la deconstrucción del yo. Vamos paso a paso. Sí. Ego y yo es exactamente el mismo concepto. Podríamos considerar que sí, ¿no? El ego es lo que la psicología ha definido siempre como la imagen de uno mismo. Sí, el yo es la imagen de uno mismo. Lo que pasa es que desde la perspectiva de la meditación se habla de 2 tipos de yoes, ¿eh? Si quieres entramos ya en esto, si no, no. Porque el yo, el ego sería esto, estas etiquetas que hemos desarrollado, que este yo se mantiene por la memoria, ¿no? Yo me acuerdo de mí mismo por la memoria, pero objetivamente tú eres muy parecido, yo soy muy parecido a como éramos hace 20 años. Muchas cosas no, algunas mantienen, pero otras no. Pero claro, mi memoria hace que se mantenga la idea de que hay una continuidad, de que hay un yo, ¿eh? Si a mí me des un golpe y perdiese la memoria, ¿qué pasaba con todo aquello, ¿no? Yo soy lo que soy ahora en este momento. Ahora, en este momento que fluye, ¿no? Entonces, yo sería ese. Sí, yo y ego son lo mismo. Lo que pasa es que luego, si quieres, hablamos de que hay 2 tipos de yo según la mindfulness. Sí. Vamos dejando a ver cómo vamos abriendo camino, porque hablas de la conciencia no dual. Es decir, por lo tanto, si no es dual, hay conciencia dual. ¿Cómo se va formando este doble campo? ¿Por dónde vamos transitando y cómo podemos ir de un lado al otro? Pero básicamente somos conscientes de que hay una conciencia dual presente, continua, y que nos cuesta mucho ir hacia ese otro lado, por llamarlo de alguna manera, donde ya no hablamos de percepciones, no hablamos de sensaciones, no hablamos de emociones, sino de otra realidad, por llamarlo de alguna manera también. Esta conciencia no dual frente a la conciencia dual. La conciencia no dual para mucha gente es desconocida, es como una entelequia, es algo teórico, no existe, ¿no? Lo que somos muy conscientes es la conciencia dual, es decir, yo y todo lo demás. Todo lo demás que lo voy a catalogar como lo que me gusta, mis amigos, etcétera, lo que no me gusta, mis enemigos, etcétera, y lo que es indiferente. Entonces, a partir de ahí surgen las emociones de apego hacia lo que me gusta, rechazo hacia lo que no me gusta,
y genero una serie de movimientos emocionales y de todo tipo, ¿no? Ujú. La conciencia no dual implicaría que este es el gran trauma del ser humano, la sensación de estar separado de todo Ujú. lo demás, ¿no? La gran negocio. Perdóname, abro un paréntesis y Sí, te dejo continuar. Y disculpen los que nos están nada, escuchando. fíjate. Pero Sí, sí, justamente estás diciendo, por ejemplo, cuando una persona que nos sucede en nuestra biografía, que también te voy a preguntar por el yo biográfico, eh, siente vacío, siente como una especie de esto, ¿no? Hay como un quiebre. ¿A sí. eso te referías? A eso me refiero. Sí, sí. Mm, A eso me refiero. Pero eso es un pequeño atisbo, ¿no? De que realmente el yo no existe, ¿eh? Porque mm, la defensa que hacemos, ¿no? La idea que se tiene es que no existe. Lo que pasa es que se mantiene por el diálogo interno, por las etiquetas, etcétera. Y precisamente como no existe, uno tiene que hacer cosas. El yo siempre está haciendo, buscando, pensando cosas, ¿no? Una especie de necesidad de autoconstruirse, de mm, autoestructurarse, ¿no? Y por eso tiene muchos planes, ¿no? Mm, sí. Autores como David Lloyd, lo cuento ahí, hablan de esos planes de carencia, de vacío. Como yo realmente está vacío, lo que necesita es darse una sensación de que existe buscando cosas y puede buscar ser famoso, llegar a algo, lo que sea, conseguir lo que sea, porque es una especie de proyecto que da sentido al sinsentido del yo, ¿no? Ujú. Esta es la dificultad. No hay una, digo porque creo que estar escuchando a alguien que diga, bueno, pero ¿y esto no se contradice con el concepto de autoestima, que todo en el campo de la psicología se hace tan fuerte? Busquemos empoderarnos, busquemos sostener esto que por ahí en la infancia nos machacan y la autoestima va a menos y desde el campo de la salud se dice, hay que fortalecer la autoestima. ¿Todo Mm. esto no entra en colisión? Claro, claro, porque fíjate que las psicoterapias se considera que hay varias generaciones, ¿no? Hasta la segunda generación, que es la terapia cognitiva, que es muy eficaz, se parte de la base de que el diálogo interno siempre va a estar ahí, siempre, no es evitable, siempre está ahí. Por lo tanto, mientras hay diálogo interno existe un yo y todo lo demás. Mientras existe la sensación de yo, la autoestima y otros constructos son útiles, ¿no? Porque es lo que refuerza el yo, lo que me da la sensación de bienestar, etcétera. Pero las terapias de tercera generación, donde está mindfulness y otras, ¿no? Como aceptación y compromiso, dialéctico conductual, etcétera, dan un golpe, un puñetazo en la mesa y dicen, no, 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 puede existirse sin diálogo interno. Es decir, una experiencia no dual. Entonces, claro, eso rompe todo. Efectivamente, la autoestima es el reforzamiento del yo, es Ujú. la individualidad, ¿no? Y esta conciencia dual no conduce, y ya creo que entramos un poquito más en tema, al tema del sufrimiento. Claro. Sí, desde la perspectiva insisto, mindfulness, pero me gustaría ampliarlo las tradiciones contemplativas en general, sobre todo las orientales, ¿no? Porque la no dualidad no está contemplado en la tradición occidental, ¿no? Por ejemplo, en esta tradición judio-cristiana. La no dualidad, esto es un tema que yo hablo mucho con sacerdotes que meditan mucho, etcétera. Hay una especie de tabú y es la no dualidad es imposible porque entonces Dios y yo seríamos lo mismo y eso no está aceptado Ujú. por la Iglesia, o digamos de forma canónica, ¿no? Porque entraríamos en un panteísmo. Entonces, en la práctica de la meditación, uno va a llegar a experimentar la no dualidad. Atisbos, ¿eh? No se queda ahí, atisbos. Si sigue practicando, se queda. Pero claro, esos atisbos en las tradiciones occidentales está negado, porque entramos en terreno peligroso. Y la gente que ha llegado, tipo San Juan de la Cruz, Santa Teresa, pues son raros, ¿no? Quiero decir, o los sufíes en el Islam son raros porque, claro, están contra lo establecido, ¿no? Ujú. Pero la experiencia, si uno sigue practicando, es la misma en todas las tradiciones, ¿eh? Ujú. Entonces, sí, la autoestima y todo esto sería anti-yo, o sea, anti-deconstrucción del yo, reforzamiento del yo. Que está Ujú. bien si quieres quedar en ese... O sea, si tu visión es quedarte con el yo, la autoestima te disminuye el sufrimiento, pero como bien dices, la eliminación total del sufrimiento es la eliminación total del yo, porque si no hay yo, ¿quién sufre? Este es el quid de la cuestión. ¿Quién sufre? No existe tal cosa, ¿no? Ujú.
estoy pensando que quien sufre, en realidad no sufre nadie. Pero, digo, Claro, porque si no sufre nadie. estoy nadando en aguas que no me pertenecen, pero lo dejo ahí Es así, porque es así, es así, ese es el tema, no sufre nadie, en última instancia no no sufre. sufre nadie. Porque si el yo no existe, Claro, claro, ese es el tema. Lo que pasa es es que, claro, es el punto final de, ese punto ¿no? final, Del camino. intuitivamente, claro, es muy complicado, ¿no? Porque, joder, pues yo parece que estoy aquí, entonces, ¿cómo no sufrir, no? ¿Cómo no existo? ¿Cómo no puedo existir? Estoy acá, Claro. ¿no? Cuando hablas con los grandes maestros, advaitas, budistas, etcétera, por ejemplo, les das las gracias, y ellos te dicen, muy graciosamente te dicen, ¿a quién das las gracias? Si aquí no hay nadie, ¿no? Es así, pero Sí, claro, sí, sí. Entra en el campo de del koan, por ahí claro, decirlo, claro, ¿no? sí, Y bueno, exactamente, exactamente. pero, y ya que estamos, entonces conviene desafiarlo. Al yo, me refiero. El yo convendría desafiarlo. Si Y- queremos sufrir, o sea, si queremos sufrir menos y acabar dejando de sufrir, el yo tendríamos que desafiarlo. En unas primeras fases, porque inicialmente es complejo, claro, bastaría con no identificarse, ¿no? Quiero decir, mm, todas estas etiquetas que tenemos, porque yo le preguntaría a la audiencia, ¿pueden darse cuenta de que el sufrimiento viene dado por querer mantener nuestras etiquetas contra el mundo? No sé si me explico. Sí, Yo sí, sí, sí. ¿no? Yo soy psiquiatra, por ejemplo. Mm. Alguien me dice, eres un mal psiquiatra. Como estoy identificado con la etiqueta de psiquiatra, o soy padre, ¿no? Si me dice mi hijo o quien sea, eres un mal padre. Como estoy identificado, sin embargo, si me dicen, eres un pésimo torero, o no estoy especialmente identificado con esa etiqueta, digo, pues sí, sí, la verdad que no. Eso tendríamos que conseguir con todas las etiquetas, ¿no? Si, bueno, soy psiquiatra o soy español o tengo tal ideología o tal o soy varón, pero es que podría haber sido mujer, nacer en cualquier país, en cualquier otra profesión, etcétera. ¿Qué? ¿Qué? Ujú. ¿No? Es muy, muy interesante lo que estás diciendo porque además vamos a entrar a la cuestión del yo biográfico y experiencial, ¿no? Ahí creo que nos daría una pauta de qué idea tenemos nosotros de nosotros mismos que podría ser o no real, ¿no? Eh, Podríamos diferenciar conceptualmente o por definición qué es el yo biográfico y el yo experiencial. Sí, sí. El yo biográfico sería la idea general que tenemos de nosotros. Ya estamos muy acostumbrados a él, ¿no? Lo que cualquiera de nosotros diría si se describe a sí mismo. Yo en mi caso, ¿no? Pues diría, pues soy un varón, psiquiatra, profesor de universidad, español, de tal, tal, característica, ¿no? Las descripciones habituales que daríamos. Eso sería el yo biográfico. Pero claro, hay momentos en que el diálogo interno se para. Eso nos ha ocurrido en la vida diaria, ¿eh? Un minuto, un segundo. Seguramente muchos de los que nos oyen lo habrán podido experimentar si están en un paisaje increíble, ¿no? De gran belleza, un paisaje natural. Hay un momento en que se queda uno como fascinado de todo lo que ocurre, de todo lo que está a su alrededor, sin palabras, ya lo dice el lenguaje, sin palabras, y eso es lo que fascina. No hay diálogo interno. Y al no haber diálogo interno, uno experimenta la realidad de forma directa, ¿eh? Yo insisto siempre, los seres humanos no vivimos la vida, la pensamos. Muy La diferente. pensamos. La pensamos. Si vemos ese paisaje fantástico, decimos, qué paisaje tan bonito, aquí podríamos poner un hotel, sobre todo que contar con él, Sí, lo sí, que sea, ¿no? En sí, vez sí. de Mm. quedarse sin palabras. Eso es el modo ser de la mente. Ahí no hay yo en ese momento, hay un yo experiencial cuando no hay diálogo interno. En la meditación, ese yo experiencial, digamos que se desarrolla mucho más. Y cuando no hay ese diálogo interno, hay un observador que no tiene características. O sea, uno puede experimentar como lo que observa no es un varón, psiquiatra, español, no, no, es la pura conciencia de conocer. En ese momento uno no puede decir si tiene género, si tiene edad, si tiene ninguna profesión, características de ningún tipo, porque como no hay diálogo interno que lo mantenga, es simplemente la mente pura, la conciencia pura, lo que en algunas tradiciones pueden llamar el alma o lo que sea. Ahí Mm. todavía hay dualidad, ¿eh? Mm. Pero lo que observa es un yo experiencial, sin características. De ahí a la no dualidad queda solo un paso, no fácil, ¿eh? Ujú. Pero queda solo un paso para experimentar, ¿eh? Nuestra biografía, la tuya, la mía, la de los que nos están ahora escuchando y viendo, ¿es una interpretación? Es una interpretación.
totalmente. No es lo que realmente nos ha pasado, es lo que hemos pensado, lo que hemos interpretado, lo que nos hemos contado de lo que ha pasado. No es exactamente lo mismo. De hecho, eso es muy fácil de defender, ¿no? Porque en psicoterapia, los que nos dedicamos a psicoterapia, psicólogos y psiquiatras, lo que hacemos es eso. Muchos pacientes vienen con historias que les han ocurrido muy negativas y lo que hacemos en la psicoterapia es intentar reinterpretarlas de otra manera, sin Ujú. más, ¿eh? Pero la gente que nos oye lo puede ver muy fácil. Ahora estamos en un momento de pandemia, ¿no? De aislamiento, etcétera. El aislamiento nos afectó a todos. Para algunas personas fue muy duro de llevar porque implicó privación de libertad, etcétera, etcétera. Para otros fue muy cómodo, ¿no? Porque te quedas en casa disfrutando de este tiempo obligado que tienes y lo intentas llevar de la mejor manera posible. El hecho es el mismo. La vida es una interpretación. Pues bien, nuestra biografía también es una interpretación. Una depresión, pongo otro ejemplo para los que nos oyen. Para la mitad de las personas un poco más es lo peor que les ha pasado a la vida, una sensación de fracaso personal, de estigma. Para quizás un 30-40% de las personas te lo dicen ellos. Doctor, lo mejor que me ha pasado en la vida. Me permitió parar, darme cuenta de lo que es importante porque tuve tiempo y a partir de ahí enfocar mi vida hacia lo que vale la pena. Ujú. Sí, sí, mira, mientras estabas hablando se me apareció una reunión familiar con mis hijos, hijos mayores, ya hecha su vida, y por ahí sale el recuerdo en la conversación sobre anécdotas, momentos específicos vividos en familia. Y muchas veces yo me sorprendo de lo que ellos creen haber vivido que no tiene nada que ver con lo que yo había compartido en ese momento con ellos. Y es muy llamativo. Entonces, bueno, es una prueba de esto, ¿no? Muy simple, muy sencilla de lo que acabas de decir, en lo que a mí me refiere, pero creo que a los amigos que nos están escuchando también, Claro. seguramente. Y un ejemplo que pondría en ese sentido, que me ha pasado a mí personalmente y me lo han contado muchas veces muchas personas, es, por ejemplo, la relación con los padres, ¿no? Mis padres ya murieron, ¿eh? Y con mi hermano hay cosas que solo se hablan a veces cuando, ¿no? Y entonces, sincerándonos, tomando algo, decíamos, pues tú eras el favorito de mamá, yo el de papá, etc. Sí, sí, ¿No? sí, Ya sí. está. ¿No? Pero no era una broma, ahí estábamos diciendo la verdad, lo ¿Verdad? que decíamos, ¿no? Ya, ya, ya. Y claro, lo que es asombroso es que los dos teníamos la percepción distorsionada. No sé si me explico. Sí, Los sí, dos sí. pensábamos que éramos el favorito de mi madre y Sí, los dos que el otro era el favorito de mi padre. Entonces, pero ¿cómo puede ser, ¿cómo no? puede ser? No puede ser. ¿Cómo Es puede ser? verdad, es verdad, es verdad. Es muy curioso. Bueno, es una forma de desafiar al yo, ¿no? Diciendo, Claro, claro. bueno, vamos a ver qué. Vamos al tema, bueno, del vacío lo hemos tocado un poco, pero vacío y vacuidad no es exactamente lo mismo. Bueno, sí, sí, la verdad es que es complejo. En el libro hablamos mucho del tema, ¿no? De la vacuidad, del vacío. Yo ahí lo que diría es que eso es una experiencia realmente trascendente, ¿no? Y que eh, quizás lo más sencillo para poder entender es eh, la espaciosidad, la vacuidad. Yo le diría a la gente, cuando mira algo, ¿no? Yo estoy aquí en mi habitación, estoy mirando pues, la puerta, la pared y tal. Claro, estamos tan acostumbrados a ver los objetos que no podemos ver el espacio entre los objetos. No sé si me explico. Eh, entonces, con la mente pasa lo mismo. Estamos tan acostumbrados a ver los pensamientos y emociones, a ver, me refiero a percibir, a sentir, incluso en la meditación, como que no podemos ver el espacio donde aparecen esos pensamientos y emociones, el espacio donde aparecen los objetos, ¿no? Entonces, el mundo es un mundo de espacio, de vacuidad sobre el que aparecen los objetos. Cuando uno llega a esos niveles de no dualidad, ya sé que lo que voy a decir parece increíble, pero es difícil ver el límite entre los objetos, entre el espacio y el objeto. Ya sé que parece muy abstracto, pero describe la gente que ha llegado a esos estados de no dualidad, que por ejemplo, pasar por el agujero de una puerta, ¿no? Por el agujero, es difícil, se choca contra la pared, pero no acaba de ver dónde acaba el espacio, dónde empieza la puerta, dónde empieza la pared. Entonces, el mundo es una percepción, el vacío lo impregna todo, es algo fascinante. Lo que pasa es que esto es difícil siquiera de imaginar porque, claro, nuestra mente está estructurada a ver el mundo de una forma específica, ¿no?
Ujú. Yo creo que es más complicado todavía que la no dualidad, ¿no? La dualidad es la dualidad. Seguramente, pero continuamente me resuena al oído, estamos invitando a que la gente haga la experiencia, como decía Buda en su momento, no me crean, Sí, sí, no crean nada, no no crean. crean nada, Sí, hagan sí. la experiencia. Yo eso insisto en los cursos, ¿no? Siempre digo, no creéis nada de lo que os cuento. Mirad Ujú, a ver si es verdad. Y ya está. ujú. Eh, ¿Qué es la nostalgia del samsara? Esto es muy interesante porque cuando lo leí dije, acá hay mucho para hilo que cortar, ¿no? Pero Y lo que corta. cuéntamelo. Y está escrito en todas las tradiciones, ¿no? San Juan de la Cruz, ¿no? Hablaba de la noche oscura del alma. Es decir, que y los meditadores orientales consideran que es lo mismo, que es la misma experiencia. Conforme uno va deconstruyendo el yo, por un lado está muy feliz, digamos, porque intuye, percibe que va a llegar a algo que es lo máximo, ¿no? Es la conexión con todo, con el universo, con Dios, en fin, depende de las creencias y de cómo se le quiera llamar, aunque todo es lo mismo. Pero por Ujú, otro lado está la pérdida, una ganancia, una pérdida que dice el proverbio oriental, ¿no? Está la pérdida de la sensación del yo, ¿no? Entonces, da pena, claro, perder el yo, mi nombre, Javier García Campayo, ¿no? Tal, todo lo que he hecho, todos mis proyectos, todos mis éxitos, también mis fracasos, mis memorias, mis recuerdos, ¿no? Es como que todo eso se va a ir diluyendo, ¿no? Y entonces hay un momento ahí como de oscuridad, ¿no? Bueno, eso. Pero uno sabe que hay una felicidad mucho mayor, más allá, ¿no? ujú. Hay algo muy curioso que también en el libro citas, que el mindfulness tiene limitaciones, un techo. No es lo mismo meditar, que se vincula con la no dualidad precisamente. Sí. ¿Me puedes explicar un poquito? Porque yo sé, posiblemente alguno diga, ¿cómo que el mindfulness tiene limitaciones? Y no es lo mismo que meditar, y tú dices, no es lo mismo. Es complicado, sí. Eh, Efectivamente, el mindfulness tendría limitaciones, ¿no? Tendría limitaciones si se quiere llegar a la no dualidad, ¿no? Porque refuerza la visión dualista, ¿no? Refuerza la visión de yo soy el que medita y esto es en lo que estoy meditando, este es el resultado de la meditación, etcétera, etcétera, ¿eh? Indudablemente, yo, vamos, tengo un máster de mindfulness que voy a contar, ¿no? No voy a tirar piedras sobre el tejado. Estás tirando, eso es lo que te iba a decir, piedras sobre el tejado, pero bueno, lo dejamos aquí. Claro, entre practicar mindfulness y no practicar mindfulness, bueno, la sensación de bienestar, de psicológico, físico, etcétera, no tiene color, ¿no? Yo creo que mindfulness está demostrado, además, es de las técnicas más útiles para la disminución del estrés. Dicho eso, y siendo muy útil su práctica, la experiencia es que cuando uno iba años practicando, eso sí, años, pues si no, no se puede dar cuenta, ¿eh? Quiero decir, pues si no, insisto, la diferencia entre practicar y no practicar no hay color. Pero cuando lleva años se da cuenta de que va a topar con un techo, va a topar con un techo, porque sigue con la sensación de que hay algo fuera y yo estoy dentro, ¿no? Desde ahí es muy difícil alcanzar esta no dualidad. Yo el ejemplo que pongo es una metáfora, la verdad que me parece muy bonita, que es como subir una montaña, ¿no? La idea que tenemos es que alcanzar ese estado de iluminación es como ir subiendo, 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 subiendo siempre una montaña, ¿no? La montaña, digamos, del yo, si le queréis llamar así. Pero lo que dicen los maestros, y insisto, me parece fascinante y bonito, es que mientras sigas pensando que a la no dualidad se llega subiendo la montaña, estás atrapado en el proceso. O sea, a la no dualidad se llega dándote cuenta de que querer subir la montaña o querer llegar allá arriba es un sueño. No hay que llegar a la montaña, hay que despertar del sueño de que se está escalando una montaña. Ujú, Entonces, muy rom, bonito. Ujú. rom. Mientras tú sueñes con llegar a la cima, siempre habrá una separación, ¿no? Mm. Tienes que darte cuenta de que no hay cima, y entonces es una especie de todo o nada. Claro, esto es complicado, ¿no? Es complicado. Así como el mindfulness, mejor dicho, tiene limitaciones, también la meditación. También la meditación, sí, 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 claro, sí, sí. Mindfulness es una meditación atencional, ¿no? Mindfulness tiene meditaciones, la meditación atencional tiene meditaciones, ¿no? Porque es lo mismo. Para llegar a ese estado tan especial, tan único, tan fuera del sufrimiento, que está descrito en muchas tradiciones, haría falta estas meditaciones deconstructivas como las que comento en el libro, algunos ejemplos, ¿eh? Y claro, eso no tendría un límite, ¿no? Porque llegas
al final. Al final es el engaño, la percepción errónea, distorsionada de que yo y todo lo demás estamos separados, ¿no? Insisto, esa es la gran neurosis, ¿no? Por eso queremos estar siempre acompañados, siempre tener pareja, siempre tener a alguien a que contárselo, siempre compartir, ¿no? Ese es el anhelo básico del ser humano, porque yo me siento separado. Claro. Quiero tener esa sensación de tener a alguien con quien puedo compartir esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando después de cada meditación, o mejor dicho, una experiencia cumbre, la persona regresa a la vida cotidiana? Hay como un choque, todo se ve distinto. Te lo pregunto porque no sé si me equivoco mucho bien en la cita. Un maestro va, perdón, un alumno, un discípulo va a su maestro y le pide la fórmula para llegar a, entonces dice, bueno, hago esto, llego a la iluminación o lo que sea, y luego ¿qué? Exactamente lo mismo. La respuesta es, sigue haciendo lo mismo, ¿no? Es como que, bueno, he llegado a lo cumbre y ahora tengo que volver y me voy a encontrar más de lo mismo. Claro, te encuentras más de lo mismo, pero tú ya no eres el mismo, con lo cual la experiencia no tiene nada que ver, tú estás más allá del sufrimiento. Piensa que la idea es que en este mundo se puede alcanzar eso, ¿no? Buda decía que él moraba en la vacuidad, ¿no? El tema es que cualquier experiencia sensorial que tengas no genera apego, no genera el darle vueltas a ese diálogo interno, sino que uno fluye continuamente. No está hablando consigo mismo, no está proyectando, no hay una sensación de yo separado. Lo que pasa es que este cuerpo sigue y estas características siguen, un cuerpo que envejece y que al final morirá, ¿no? Pero no puede existir sufrimiento, y te lo dicen ellos, no puede existir. Existe el dolor, es decir, la sensación física, las características, pero no se sufre porque no hay un yo que pueda sufrir, ¿no? Es otra visión completamente diferente. Aunque uno siga en el mundo, sigue comiendo, sigue bebiendo, sigue durmiendo, pero es otro nivel, es otra característica. Hablabas de fluir. La experiencia del fluir, por ejemplo, se estudia mucho. Se habla, por ejemplo, en el deporte, que un jugador de cualquier disciplina llega a un estado de fluir cuando ve las cosas y las siente o las experimenta desde otro lugar. Ese estado de fluir es exactamente el que se logra con el mindfulness. Ese estado de fluir es el que se logra con el mindfulness, ese. Conforme va disminuyendo ese diálogo interno, que eso con mindfulness se logra. Es decir, la disminución del diálogo interno se logra con mindfulness, uno fluye. Y fluye porque no hay una discrepancia entre el mundo externo y nuestras expectativas. Yo insistiría en eso. Fíjate que el diálogo interno siempre está ahí para que el mundo sea como nosotros queremos que sea. Nosotros tenemos la expectativa o la idea de cómo tiene que ser mi pareja, cómo tengo que ser yo, cómo tiene que ser el mundo, el gobierno, todo, un libro, todo, ¿no? Entonces, cuando eso no es como nosotros queremos que sea, hay una discrepancia, hay un choque, hay una no aceptación. Pero si tú no tienes expectativas, porque no hay diálogo interno que la sostenga, el mundo está perfecto como es. No hace falta que sea de otra manera. No hay lucha, no hay conflicto. Otro dato que das interesante, vamos girando siempre, vamos saltando de tema en tema, las limitaciones del idioma en Occidente, a diferencia de idiomas en Oriente. ¿Por qué? Porque exige un conocedor de lo conocido, es decir, fragmenta, separa, yo soy el que conozco y lo otro es lo conocido. Es realmente relevante más que nada porque parece algo muy, te diría casi sin importancia, pero en nuestra mente, en el coco, en ese lenguaje, ¿no? En ese hablar interno y social, es como que justamente se va a profundizar en algo que no ayuda. Claro. El lenguaje estructura el mundo, ¿no? Y cada lenguaje tiene su origen en las circunstancias, ¿no? Uno de los temas, por ejemplo, que me llama mucho la atención, a mí me gusta mucho la psiquiatría y la psicología transcultural, ¿no? Por ejemplo, los esquimales, los inuit, que esquimales ya sabéis que no les gusta el nombre, tienen más de 30 palabras para describir el hielo. Sí. Porque, claro, para ellos el hielo es la vida. Un hielo dulce, un hielo de agua salada, más duro, más blando, es la vida o la muerte.
¿no? Para nosotros, hielo es hielo. Y no da para más. ¿No? Pues con esto pasaría lo mismo, ¿no? Quiero decir que nuestro lenguaje occidental está tan estructurado en el cogito ergo sum, ¿no? En el cuerpo-mente, en el yo y el otro, el observador, lo observado, es estructuralmente así. Mientras que no solo el idioma chino, sino otros idiomas orientales, ¿no? No está tan claro que hace falta un sujeto y un objeto, ¿no? Un hacedor y algo que se ha hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, conceptos como que Dios creó el mundo, en algunas culturas orientales es inconcebible. ¿Quién puede hacer el mundo? ¿No? El mundo siempre ha sido el mundo, no hace falta que nadie lo haga, por ejemplo, ¿no? Aunque para nosotros es inconcebible, ¿no? Y tantas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en tibetano, la forma, creo que lo comentó ahí también, ¿no? La descripción que tienen del mundo es el lugar donde todo lo que se construye se destruirá. Esa es la perífrasis que utilizamos para el mundo. Es para mantener siempre la idea de impermanencia, ¿no? El lugar donde todo lo que se construye se destruirá, ¿no? Entonces, otra visión. Otra totalmente. El lenguaje estructuralmente, sí, sí. Vamos de la profundidad a la superficie. El crecimiento económico y el progreso sin límites, lo dices sin ambajes, sin dobles intenciones, vas directo, dices, son proyectos de carencia. Sí, ya sé que es duro, ¿verdad? Para tal, pero son proyectos de carencias sociales, ¿no? Igual que ser famoso, ser rico es un proyecto de carencia individual, como colectivo, claro, porque como colectivo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va la sociedad como colectivo? ¿No? La idea siempre ha sido llegar a una sociedad más justa, más perfecta, más tal, pero eso se conseguirá. ¿Es posible eso en un mundo imperfecto como es este? No. Lo que pasa es que es una especie de fantasía, de entelequia. Igual que nosotros como individuos tenemos la idea de ser famosos, ser inmortales, llegar a conseguir lo que sea, ser ricos, lo que sea, como cultura, la sociedad occidental. ¿Cuál es el objetivo? Un crecimiento ilimitado que nos lleve a dónde, ¿no? Porque mientras nos cargaremos el planeta, porque no se sabe dónde va eso. Porque si la riqueza que tenemos ahora se repartiese de forma adecuada, podríamos vivir bien. Ahora, ¿viviré para qué? ¿No? Claro, el tema es, estamos aquí en este mundo y si no tenemos una conciencia, digamos, espiritual, etcétera, ¿qué hacemos aquí? Hay que estar continuamente haciendo algo, ¿no? Porque si no nos entra el yuyu, ¿no? Satisfaciendo al ego. Satisfaciendo el ego. Nos hemos cargado al mundo justamente por el ego. Y para eso hay que deconstruirlo. Es decir, hemos hecho un camino de ida y ahora tenemos que hacer un camino de vuelta. ¿Qué beneficios tenemos con la deconstrucción del yo, Javier? Sobre todo el no sufrimiento. Yo sé que esto es muy complicado de entender, pero el beneficio principal es que no hay alguien que tenga la conciencia de que sufre, ¿no? Al conectarnos de una forma tan directa con el universo, que es la naturaleza auténtica. Quiero decir que esto es como la separación es un proceso artificial. Uno simplemente fluye, uno ama, no hace falta compasión hacia los demás, porque somos todo uno, ¿no? ¿Cómo podría querer tu daño si somos lo mismo, ¿no? Es sentir que eres el agua, que eres la tierra, que eres el universo, que eres las otras personas, que lo eres todo, sin ser nada diferente a todo eso, ¿no? Es el final del sufrimiento, es la cesación, como decía Buda, la cesación. Lo que pasa es que, claro, esto es difícil de imaginar siquiera, ¿no? Lo que siente la gente es el sufrimiento máximo, ¿no? Porque, ¿qué pasa conmigo? El miedo máximo del ser humano no es la muerte, es la destrucción del yo, la deconstrucción del yo, ¿no? Porque yo siempre, cuando en los cursos digo, ¿cuál es el miedo máximo, ¿no? del ser humano? La muerte. No, porque si a nosotros nos dijesen, mueres y al minuto siguiente reencarnas siendo mucho más rico, guapo, tal, no sé qué, patatín, patatán, dirías, ¿dónde hay que firmar? Si te lo crees, claro, el tema es que no te lo crees y dices, a saber que ahora luego, ¿no? Pero si te lo creyes, dirías, venga, ¿dónde hay que firmar? Que es hecho yo lo quiero, ¿no? Pero el tema no es la muerte, el tema es ¿qué pasará con García Campayo? ¿Qué pasará con Aurelio Álvarez? ¿Dónde va esto luego? ¿O esto que es tan valioso que soy yo? ¿Dónde? Este es el miedo, ¿no? Y todo eso, claro, se diluye, se dispersa y entras a una nueva realidad. Vacuidad y no dualidad. Meditaciones para deconstruir el yo. Javier García Campayo.
Una lectura imprescindible. Hay otras, pero esta es la que nos ha tocado hoy. Y estaba pensando, mientras finalizabas tus palabras, alguien decía, nada de lo que sucede en el mundo me es indiferente. Javier, muchísimas gracias. Gracias a ti, Y Aurelio. gracias por este rato. Tus palabras, tu compañía. Recomendamos este libro, realmente vale la pena. Tal vez, no sé si para los 20, los 30 o después de los 40, como decíamos al principio, pero a los amigos la recomendación es inevitable. Javier, muchísimas gracias por este momento y ojalá, bueno, nos veamos una próxima oportunidad para hablar de tu trabajo, de tus investigaciones, de tu congreso, lo que sea. Muchísimas gracias. Siempre que quieras, Aurelio, un gran placer. Bien, y a los amigos ahí que nos están escuchando, los esperamos en la próxima entrevista de Tú mismo. Muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos una vez más. Hasta Un luego. abrazo y hasta luego.